Llaves para la sanidad. Como establecimos en nuestro estudio anterior, cuando tenemos revelación sobre cuál es la naturaleza de Jesús y cuál la magnitud de la herencia que tenemos en Él, entendemos que hay sanidad en su nombre. Él es el abrigo del Altísimo, el lugar secreto y la cobertura de Dios para nuestras vidas. Es por eso que vivimos en obediencia bajo esa cobertura y podemos, en nuestra unión con Cristo, esperar que todos los demás aspectos de su pacto se manifiesten en nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Comprende lo que digo? Usted se encuentra en una relación de pacto con Él. Eso significa que hay límites en su vida que usted y yo no deberíamos cruzar si realmente queremos mantenernos bajo su cobertura. Pero también significa que hay provisión para nosotros, un eterno depósito de gloria a nuestro favor en los cielos, y que nosotros podemos acceder a ese depósito todo el tiempo a través de la fe. Es cierto que en nuestra experiencia diaria hay muchas bendiciones prometidas que no se manifiestan de manera automática. De hecho, nada es automático en la vida. Desgraciadamente, un flagelo del espíritu religioso que predomina en la iglesia moderna es la creencia de que todo lo que nos sucede en la vida ya estaba divinamente predeterminado. Las personas que piensan de esta manera tienden a ver a Dios como la causa final de todo lo malo que les ocurre. Es por eso que en el fondo les resulta muy difícil producir el tipo de fe que puede acceder a su sanidad. Al otro lado de la balanza se encuentran aquellos que tienen fe, pero no tienen obediencia. La fe de estos últimos es lo que la Escritura llama una fe sin obras, como la fe de los demonios, que no se sujetan al diseño original de Dios y viven en rebeldía. Mi punto es que la fe y la obediencia son imprescindibles para que usted y yo podamos acceder libremente a nuestro depósito en Cristo. Es cierto que podemos obtener ciertas cosas sin obediencia solo a través de la fe, pero no por mucho tiempo. También podemos obtener ciertas bendiciones a través de una vida de obediencia sin fe, pero francamente nuestra obediencia es imperfecta y por sí misma no puede llevarnos lejos en lo que a Dios respecta. Así que usted y yo necesitamos ambas cosas, fe y obediencia, en nuestra vida cristiana para poder acceder a la totalidad de nuestra herencia en Cristo Jesús. Me gustaría que fuera libre de todo pensamiento determinista. Ni siquiera puede acceder a su salvación que Cristo obró por usted hace más de 2000 años, si no es a través de la fe. De la misma forma, no podrá acceder a su sanidad física ni a ninguna otra cosa que Dios haya provisto para su vida si no usa su fe. Piense en el relato bíblico de la mujer del flujo de sangre. Ella pudo acceder al poder sanador de Cristo sin que el propio Jesús la viera. Solo se acercó en silencio por detrás y tocó el manto, el borde del manto,
Y si usted ha escuchado nuestros estudios, recordará exactamente qué parte del manto tocó y cómo esta parte del manto de un judío devoto representa su obediencia a la ley de Dios. Donde nuestra propia justicia falla, necesitamos el brazo de la fe para con él poder tocar la perfecta justicia de Cristo. Quizá usted siente que no tiene fe ahora mismo, pero eso no es necesariamente cierto. La fe es una capacidad sobrenatural que Dios ha dado a todo ser humano. La Escritura dice que cada uno de nosotros ha recibido una cierta medida de fe, pero esa fe puede crecer y fortalecerse si se alimenta y se ejercita espiritualmente. No importa cuán débil y pequeña sea su fe, siempre puede trabajar en ella. Jesús dijo que una fe del tamaño de una pequeña semilla de mostaza es suficiente para operar los más grandes milagros. Una de las maneras más efectivas de hacer crecer una fe es entrar en contacto con atmósferas favorables. La forma más sencilla de definir lo que es una atmósfera favorable es posiblemente poniendo un ejemplo de lo que no es. Vayamos brevemente a la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versos 54 al 58, donde se nos dice que Jesús comenzó a enseñar en la sinagoga de Nazaret, el pueblo donde había crecido. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, éste tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Por qué no tuvo Jesús mayor éxito en el pueblo de Nazaret? El propio pasaje explica que la mayoría de la gente no lo tomó en serio ni creyó en su mensaje, sino que se escandalizaban de él en el peor sentido de la palabra. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, encontramos lo que realmente ocurrió allí, justo después de que Jesús intentara reprenderlos por su incredulidad. La gente se llenó de ira y comenzó a atacarlo violentamente, de tal manera que aún trataron de tirarlo abajo desde un lugar muy alto. No cabe duda que Jesús no pudo hacer muchos milagros allí. Lo contrario a una atmósfera favorable es un ambiente de incredulidad y aversión por todo lo sobrenatural. Tristemente, hay muchas iglesias modernas en las cuales cualquier mención o manifestación sobrenatural del Espíritu Santo no es bienvenida. Realmente debo decir que aun cuando Dios el Padre es el mismo en todas partes, Jesús es el mismo y el Espíritu Santo es el mismo, usted no debería esperar que haya un fluir del poder de Dios en algún lugar permeado de incredulidad, simplemente porque esa no es la forma como Dios trabaja.
Él trabaja con nuestra fe. Por lo general, los milagros siempre ocurren en atmósferas de fe. La gran mayoría de personas que Jesús sanó eran gente que habían oído hablar de los milagros que hacía y llegaron a Él con una expectativa real de ser sanados. Hay otro ejemplo bíblico que encontramos en los evangelios y es el relato de Jesús en la casa de Jairo. En Mateo 9:18 parece indicar que este hombre, el cual era principal de la sinagoga, ya sabía que su hija de 12 años había muerto y llegó a Jesús para pedirle ayuda. Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Lo que me gusta de Mateo, en contraste con Marcos y Lucas en esta misma historia, es que parece resaltar la fe de Jairo al punto de creer que este hombre esperaba una resurrección y no solo una sanidad. Sin embargo, esa fe contrastaría fuertemente con la escena que Jesús encontró al llegar a la casa de Jairo. Los músicos para el funeral ya estaban allí tocando y también una ruidosa multitud de actores fúnebres. Era costumbre en esa cultura oriental que la familia pagara un grupo de profesionales, generalmente mujeres, para venir a llorar y hacer todo tipo de expresiones exageradas de dolor a fin de comunicar públicamente el sentimiento de la familia. Estas mujeres, llamadas plañideras, llegaban a la casa del luto vestidas de cilicio, rasgadas sus ropas, cubiertas de cenizas desde la cabeza, gritando a voz en cuello, golpeándose el pecho y tirándose frenéticamente del cabello. Cuanto más pudiente era una familia, mayor era el número de plañideras contratadas para el funeral. Imagine por un momento la multitud en casa de este magistrado. Era un verdadero espectáculo público. La Biblia dice que al llegar Jesús, el frenesí de la gente era tal que aún se burlaban de él porque decía que la niña no estaba muerta. Entonces Jesús mandó a sacar a toda la gente y se quedó solamente con sus discípulos y los padres de la niña. Y el verso 25 dice que el Señor solo puso manos a la obra de resucitar a la niña después que todos se habían ido. ¿Por qué no aprovechó la oportunidad para demostrarle a la multitud que Él era la resurrección y la vida? ¿Por qué no decidió dejar en ridículo a quienes públicamente se habían burlado de Él? El relato cuenta que la noticia se expandió rápidamente por toda la región, pero ningún milagro podría haber ocurrido allí en medio de una atmósfera tal. Bienvenido al estudio bíblico de esta semana. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro podcast. Puedes hacer esto en tu plataforma de audio favorita y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, donde publicamos estudios semanales y otras reflexiones de temas cristianos. Dicho esto, quédate con nosotros. Si usted espera un milagro, necesita despedir a las plañideras que ha contratado en su vida. Esa gente que vive trayendo y llevando malas noticias, esos que miran todo a través de espejuelos oscuros, esa mala costumbre de lamentarse todo el tiempo.
¿Recuerda cuando dijimos que el hombre come del fruto de sus labios? Cuando usted vive en un ambiente así, su alma resulta contaminada. Ningún milagro sucederá en una atmósfera de queja y lamento. Al contrario, un alma enferma contamina también al cuerpo. Así que resumamos las llaves espirituales que hemos visto hasta aquí. Número 1. Permanezca en obediencia. No necesariamente usted necesita obedecer una religión, pero usted sí necesita obedecer a Cristo. ¿Recuerda las instrucciones de Dios para la vida? ¿Recuerda cuando hablamos del abrigo del Altísimo en nuestro último estudio? Número 2. Busque revelación sobre la naturaleza y el carácter de Jesús. La gente de Nazaret no recibió a Jesús por quien Él es, la palabra de Dios hecha carne. Una vez más, recuerde nuestro último estudio. Recuerde el Salmo 107:20. Él envió su palabra y lo sanó. Número 3. Asegúrese de relacionarse con atmósferas de fe y de crear atmósferas de fe a su alrededor. Un ambiente favorable es cualquiera que hace que su fe y expectativa en el Señor solo crezcan. Huya de los ambientes de incredulidad y despida de su vida a las plañideras. Número 4. Controle su lengua. Ya hemos tocado este tema anteriormente. Jesús dijo que todo lo que sale de la boca contamina al hombre. Las palabras lo contaminan. Cambie su discurso antes que su discurso lo cambie a usted. Y número 5. Deshágase de los motivos ocultos. Pudiera poner esto en otras palabras, pero me aseguraré de que pueda comprender a qué me refiero. No todos los enfermos quieren ser sanados. Sé que pareciera una declaración absurda, pero no lo es. Jesús se acercó al paralítico de Betesda y le hizo una pregunta. ¿Quieres ser sano? Juan 5:6. Pero maestro, qué pregunta tan absurda. ¿No ves que estoy lisiado? No puedo, Señor. No tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. He esperado 38 años y siempre alguien llega antes que yo. Sé que el pasaje no dice exactamente eso, pero lo infiere. Y dígame una cosa, ¿dónde dormiría usted si estuviera esperando que un ángel agitara el agua? Me lo imagino. Es interesante y un tanto raro que este hombre no tuviera conocimiento alguno sobre Jesús, ya que desde el capítulo 2 Juan nos cuenta que Jesús era conocido en Jerusalén por los milagros y las señales que hacía. De nuevo, ¿qué haría usted si supiera que Jesús está ahora mismo caminando en el vecindario? Le sorprendería escuchar que algunas personas tienen motivos ocultos por los que preferirían mantenerse al margen de un milagro. Vivía este hombre de la beneficencia de los líderes religiosos a quienes informó sobre la identidad de Jesús solo unos versos más tarde. Algunas personas están tan acostumbradas a utilizar su condición física como un medio para manipular a otros, que cuando son confrontados con la posibilidad real de una sanidad física,
se sienten secretamente amenazados. Le preocupa ser sanado y perder la atención especial que recibe de su familia, la fidelidad de su cónyuge, la pensión del gobierno o lo que se ha convertido en su forma de vida en los últimos 38 años. Esta clase de contrato secreto con un espíritu de enfermedad puede ser el motivo por el que algunos no reciben sanidad física. Usted necesita identificar aquellos contratos secretos que ha estado firmando con el enemigo y renunciar a ellos. En el caso del paralítico de Bethesda, es posible que su contrato haya estado relacionado con un sentimiento persistente de culpabilidad, pues leemos que Jesús lo encuentra otra vez en el templo y le hace una fuerte advertencia. Mira, ya estás sano, pero no peques más para que no te suceda alguna cosa peor. ¿Qué pecado habría cometido este hombre para quedar paralizado? No lo sabemos, pero está claro que el pecado era la causa directa de su enfermedad. Este es un principio que encontramos en Mateo 9, del 12 al 7, donde se nos cuenta la historia de otro paralítico al que Jesús sanó mediante una declaración pública de perdón. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Recuerdas la lista de maldiciones por la desobediencia que se encuentra en Deuteronomio capítulo 28? En el caso específico de este hombre, su pecado personal le había puesto bajo una maldición de enfermedad, por lo que Jesús debió discernir por el Espíritu Santo que la necesidad que tenía era una necesidad de perdón. Esto nos lleva directamente a la siguiente clave. Clave número 6. Confiese su pecado públicamente. Haga retribución y arrepentimiento. En ocasiones, cuando una persona no recibe su sanidad, puede ser porque está bajo una maldición directa por el pecado. En ese caso, es imprescindible que el enfermo sienta la convicción del Espíritu Santo para confesar públicamente su pecado, retribuir en lo posible cualquier daño ocasionado, expresar su sincero arrepentimiento y también ser restaurado. Al confesar delante de 2 o 3 testigos, usted debe llamar al pecado por su nombre, sin tratar de justificarse por eso. Idealmente, usted necesita hacer esto en presencia de varios testigos y especialmente en presencia de la persona ofendida. Al retribuir, usted debe también compensar de alguna manera a esa persona a quien usted ocasionó dolor o pérdida. Ambos principios, la confesión y la retribución, son principios bíblicos que están ampliamente respaldados por la Escritura y que pueden ayudarle a ser libre de culpa. Una vez que usted haya hecho esto, tendrá la autoridad espiritual para romper con toda maldición de enfermedad en el nombre de Jesús. Para demostrar la importancia de la confesión, me gustaría citar Santiago 5:16, el cual leeré en la Nueva Traducción Viviente.
Confiésense los pecados unos a otros y oren unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder. Aquí quisiera añadir que nadie puede considerarse justo a los efectos de este versículo si no está dispuesto a cumplir con este procedimiento de la confesión. La confesión trae sanidad. La última llave que quiero compartir en este estudio se relaciona íntimamente con la confesión y con el perdón, pero vistos desde la acera opuesta. Número 7. Perdone cualquier ofensa que tenga pendiente. La oración del Padre Nuestro dice textualmente: perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Mateo 6:12. Me gusta la traducción Biblia del Jubileo, que dice lo siguiente: suéltanos nuestras deudas, como también nosotros soltamos a nuestros deudores. Porque si sueltan a los hombres sus ofensas, les soltará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no sueltan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre les soltará vuestras ofensas. ¿Tiene usted algo por soltar? Las personas que guardan resentimiento y dolor por el pasado terminan llevando las consecuencias en su salud. Perdonar es soltar, renunciar a nuestro derecho de venganza y pasarle la cuenta a Dios para que Él sea quien dé el pago conforme a su justicia. La Escritura indica el procedimiento que debe seguirse en caso de que la ofensa se dé dentro del contexto de la congregación. Es cierto que perdonar puede tomar algún tiempo, pero si una persona se rehúsa a tomar esta decisión, tarde o temprano, él o ella podría caer en una prisión espiritual y el resultado podría ser enfermedad. En un estudio anterior analizamos la parábola del siervo injusto, el siervo que no quiso perdonar a su consiervo. Su amo terminó entregándolo a los verdugos hasta que pagara su propia deuda. La falta de perdón es una invitación formal al enemigo para que tome parte en nuestras vidas. Muchas personas que guardan rencor y raíces de amargura en su corazón son víctimas de espíritus de enfermedad. Para deshacerse de una situación así, asegúrese de perdonar y mantenga la conciencia limpia. Después de dar este paso, podrá pedir a Dios que le perdone a usted y le permita respirar libre de toda opresión física o mental. Bien, resumamos brevemente las 7 llaves espirituales para la sanidad que hemos tocado hasta aquí. Número 1. Permanezca en obediencia. Número 2. Busque revelación sobre la persona y el carácter de Cristo. Número 3. Relaciónese o cree atmósferas de fe. Número 4. Tome control de su lengua. Número 5. Deshágase o renuncie a los motivos ocultos. Número 6.
confiese su pecado. Y número 7, suelte al opresor o perdone cualquier ofensa. Por motivos de tiempo, dejamos algunas llaves espirituales pendientes para próximos estudios. Recuerde que la enfermedad es un proceso más complejo de lo que observamos a simple vista y cada caso puede ser diferente. Imagine que usted tiene todas estas llaves en su llavero espiritual de la Escritura. ¿Cuál de ellas será la que abra la puerta de su sanidad? Pida discernimiento al Espíritu Santo para llegar al